Dios les bendiga. Soy la pastora Sharon Rivera, pastora en la Iglesia de Dios Pentecostal del pueblo de Atillo. Bienvenidos al podcast Descansemos en sus promesas. Este podcast tiene el propósito de ser un espacio de reflexión donde meditemos en las promesas que el Señor ha dicho para cada uno de nosotros y que están contenidas en las Escrituras. En este segundo episodio vamos a considerar la promesa del Señor que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, y leeremos los versículos 1 y 2. Esta es una promesa donde Jesús nos habla directamente al corazón. Leemos: No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Qué palabras tan poderosas, ¿verdad? Estas palabras forman parte de un discurso de despedida que Jesús tuvo con sus discípulos. Este discurso inicia en Juan 13 y se extiende hasta el capítulo 17 de Juan. Jesús acababa de anunciarle a sus discípulos que sería traicionado, que sería negado por uno de los más cercanos a él. Este era Pedro. Y además de todo esto que parece abrumador, le dice que pronto se iría y que ellos no lo iban a poder seguir en ese momento. Imagínense la escena. Una escena de desesperanza, una escena de preocupación. Los discípulos habían dejado todo por servir a Jesús y ahora escuchaban que Él se iba. Estaban en esos momentos en Jerusalén, rodeados de una tensión política fuerte, rodeados de una persecución y una hostilidad religiosa por los miembros del Sanedrín, los fariseos, los saduceos y todos aquellos que estaban en contra de Jesús. Y ahora, para completar, ellos también escuchan que la vida de Jesús iba a estar en peligro. Todo esto hace que los discípulos estén turbados, estén llenos de miedo e incertidumbre. Jesús, con gran amor, les da consuelo. Es maravilloso saber que aún Jesús, sabiendo lo que le iba a esperar a él, porque Él es omnisciente, Él es Dios, Él sabía cuál era el propósito de su trabajo aquí en la tierra, su ministerio terrenal. Sin embargo, a pesar de todo lo que estaba experimentando, de la carga, la lucha emocional, el debate que sentía en su corazón por las horas que le esperaban, el Señor apartó un tiempo para hablar con sus discípulos y darle consuelo. Es maravilloso reconocer el Dios al cual nosotros le servimos. Un Dios que da esperanza, un Dios que da fortaleza, un Dios que sostiene, un Dios que nos ayuda. Sus discípulos estaban turbados, tenían mucho miedo, así que Jesús le da una directriz, le dice: no se turbe vuestro corazón. Y qué interesante, podría parecer hasta insensible esas palabras. ¿Cómo que no se turbe nuestro corazón? Señor, nos acabas de decir que uno de nosotros te va a entregar. Nos dijiste que aún Pedro, el que siempre ha sido la voz principal de nosotros, aquí como discípulos, el que siempre ha sido efusivo, que ha dialogado, que ha hablado, ese te va a negar. ¿Cómo es posible que no nos turbemos? Y en ocasiones, cuando experimentamos momentos donde hay turbación, las palabras de no se turbe vuestro corazón podrían parecer palabras que no tienen sentido alguno. Sin embargo, era Dios mismo el que les estaba indicando: no se turbe vuestro corazón. Qué maravilloso es saber que aunque el panorama o la realidad nuestra parezca realidad de turbación, el Señor ya ha dicho: no se turbe vuestro corazón.
Y si es el Señor que lo ha dicho, hay que obedecer a su mandato. Si definimos lo que es la turbación, podríamos definir turbación como inquietud, ansiedad, confusión. Y todos nosotros hemos sentido eso cuando enfrentamos problemas, incertidumbre, miedo, la muerte de algún familiar amado, una situación que nos toma por sorpresa. Esa invitación se la hizo Jesús también en Lucas capítulo 7, versículo 13, a una mujer que era viuda en una ciudad llamada Naín y que había perdido a su único hijo. Las escrituras dicen que cuando Jesús iba de camino y vio a esa mujer viuda, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Es increíble que Jesús le dijera a esa mujer: no llores, cuando la única fuente de su sustento y la persona que la podía proteger en aquella sociedad había fallecido. Pero el Señor le dice: no llores. Y a veces hay palabras que Dios nos dice que a nosotros se nos hace difícil comprender porque no van de acuerdo a la realidad que estamos experimentando. Sin embargo, el Señor le dijo a aquella mujer: no llores, porque Él tenía la solución a su dificultad y a su problema. Él le dijo: no llores, porque Él quería que ella tuviera paz. Cuando el Señor dice a nuestro corazón: no te turbes, lo que el Señor nos quiere decir a nosotros es: ten paz, ten paz. Yo estoy aquí, estoy presente. Y luego el Señor Jesús le añade a sus palabras y le dice a sus discípulos: creed en Dios, creed también en mí. Y es que la fe es el antídoto contra la turbación. Pero cuando hablamos que Jesús le dice: creed en Dios, no es una creencia como la que vemos en estos días. Aún yo creo en esto, yo creo en lo otro, yo creo en Santa Claus, yo creo en que todo va a estar bien basado en lo que yo pienso y en lo que yo considero. Jesús no le dijo así. Jesús le dijo: creed en Dios, creed también en mí. Ahí vemos cómo Jesús se pone en igualdad, estableciendo claramente que Él era Dios. Porque si le dice: creed en Dios, creed también en mí, Él afirma su deidad. Pero la fe que Jesús estaba pidiendo a sus discípulos que ellos tuvieran, la creencia, no era la fe en un objeto inanimado, ni en una estatua, ni en una convicción personal. Era la fe en que Jesús era el Salvador. Y esa es la fe que nosotros tenemos que tener también. La fe que Jesús es nuestro Salvador. La fe que con su muerte pagó la deuda de nuestro pecado. La fe de que Él nos ha dado vida eterna. Y Jesús le dice la promesa: voy pues a preparar lugar para nosotros, para vosotros. Esto no es un consejo ni es una palabra en el aire, era una promesa poderosa. Jesús le dice: voy a preparar lugar para ustedes. ¿Qué significa eso? Que Él ya tenía todo preparado, todo calculado. Él le asegura que en la casa de su Padre hay muchas moradas. Ellos iban a estar confiadamente, podían llegar a la casa del Padre. Él les iba a abrir el acceso al Padre. ¿Qué significa? Que Él iba a darle a ellos un cuidado personal. Implicaba un cuidado personal para sus discípulos, que Jesús mismo se ocuparía de ellos como se ocupa de cada creyente, porque Él tiene un lugar reservado. Esto demostraba su amor incondicional. Esto demostraba su amor personal. Esta es una gran promesa, una promesa de seguridad y de confianza, que aún en medio de la incertidumbre, que aún en medio de la turbación, Jesús nos dice: no se preocupen, su futuro está seguro conmigo, no se preocupen, yo estoy aquí. Y esto es maravilloso porque el Señor le empieza a hablar a sus discípulos de una manera tan clara, con una promesa que le invitaba a ellos a vivir con una perspectiva eterna. No piensen solo en lo terrenal, yo tengo lugar para ustedes. Y qué bueno que esa promesa se la hizo Jesús, la autoridad divina. Jesús es el que pronuncia estas palabras que tienen grandes implicaciones. Y Jesús es el que hoy te dice: no se turbe tu corazón, no tengas temor, no tengas miedo, voy a preparar lugar para vosotros. Nosotros tenemos que confiar en la paz que proviene de Jesús, ese que se entregó, ese que nos ha hecho una promesa segura de que tiene un lugar en la casa del Padre. Pero
para poder tener lugar en la casa del Padre, tenemos que creer en Jesús como Señor, creer en Jesús como Salvador, creer en Jesús como ese que pagó el precio de nuestro pecado y de nuestra deuda, y el que fue a preparar morada para nosotros y nos otorga la vida eterna. Esta promesa no se da en el vacío, esta promesa se da en la voz de Dios para nosotros y se da con la certeza y el fundamento de que fue Dios el que prometió esto. No se turbe tu corazón. ¿Por qué estás enfrentando enfermedad, terror, miedo, incertidumbre, muerte de algún familiar querido? ¿Qué es lo que estás enfrentando? Hoy el Señor te dice, no te turbes, yo he preparado morada para ti. Tienes un lugar seguro, hay un refugio eterno. Jesús con estas palabras le está diciendo, hay un dulce refugio aún en medio de la tormenta. Pero para poder usted y yo descansar en esa confianza y en esa certeza de esta promesa, tenemos que creer en Jesús. Así que si aún no has hecho un compromiso con Cristo de vivir para Él, de que Él sea el Señor de tu vida, este es un día especial que puedes hacer un compromiso con Cristo. La Escritura dice que el que viene a Él, Él no le echa fuera. No importa lo que haya hecho, el Señor no le echa fuera. Así que te invito que si aún no has dado ese paso de fe, lo des, porque es maravilloso confiar en el Dios poderoso que nos dijo, no se turbe vuestro corazón. No tengas miedo, no te turbes, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y yo quisiera decirte que si le has entregado al Señor tu corazón, pero la preocupación y la angustia está lastimando tus emociones y está provocando temor en tu vida, hoy es día de decirle, Señor, me entrego a ti. Señor, me abandono en ti. Señor, confío en ti. Espero en tu promesa. Te invito a orar. Y si aún no has dado ese paso de fe, te invito a que ores conmigo. ¿Podrías orar conmigo? Si no has dado el paso de fe, ora conmigo. Señor, mira estas personas que hoy vienen delante de ti, entregando su vida, reconociendo su pecado y reconociendo que solo a través de ti, Jesús, pueden ser salvos. Yo te suplico, Padre Celestial, que como dice tu palabra, no le eches fuera, perdone sus pecados, le laves, Padre Celestial, provoques en su vida cambio profundo, Señor, donde tú seas el Rey, Señor de su vida, que te entrones en su vida y en su corazón. Traspasa el corazón, escribe su nombre en el libro de la vida y dale fuerzas para que continúen adelante. También te ruego por aquellos que ya han dado un paso, Padre Celestial, hacia ti, Señor. Sin embargo, están atravesando momentos de dificultad y de turbación. Que esta palabra, Padre, les recuerde la promesa de que tú estás y que su corazón no se debe turbar porque tú has ido a preparar lugar. O sea que hay refugio, que hay fortaleza, que hay confianza en ti, Señor, porque tú estás con tus hijos. Ruego, Señor, que esta palabra y esta promesa esté en nuestro corazón y que en el momento de tribulación y angustia lo recordemos. Tú has ido a preparar lugar. En tus brazos estamos seguros. Gracias, Señor, por tu paz. Gracias, Señor, por tu promesa. Ayúdanos a confiar en ti cada día y a que nuestro corazón no esté turbado, sino que confiemos. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias, Señor. Amén. Gracias, amigos, por acompañarnos. Nos veremos en nuestro próximo episodio. Y recuerda, descansa en las promesas del Señor. Hasta pronto.